Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Voy a dar lectura en el nombre del Señor. Lleva por título, dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El título para esta mañana es el pensar y el hacer de un verdadero cristiano. Y para iniciar quiero contarles una historia, la historia de Lucas. Lucas es un pequeño niño de alrededor de 8, 9 años, que él vivía con su papá en el campo, vivía con su papá y su mamá. Su papá era un hombre muy fanático de las películas de vaqueros. Día y noche, junto a su hijo Lucas, estaban y veían películas de vaqueros. Era algo que a él le encantaba al papá. Entonces, este niño Lucas se crió viendo las películas de vaqueros, entonces él, en su pensamiento de niño, en su concepción de niño, él pensaba que era un vaquero. Y todo el día estaba tirando balas y todo el día andando a caballo. Y era tanto el fanatismo, lo que este niño pensaba que era su vaquero, que el papá le compró un disfraz de vaquero, le compró una pistola y se batía a duelo con su papá jugando, porque en su mente de niño él era un vaquero. Pero el papá, dentro de sus actividades del campo, él también era cazador. Y dice que un día este papá, limpiando una de sus pistolas, haciendo el aseo a sus pistolas, la dejó encima y por atender un problema que tenía en el campo, se olvidó de guardar la pistola. Y este niño Lucas, en su pensamiento de niño, en su pensamiento que él era un vaquero, él vio la pistola, la tomó, pero lamentablemente dentro de la pistola había una bala pasada. Y este niño al tomar la pistola, la percutó y murió instantáneamente. ¿Qué quiero decir con esto? Es así como muchos hombres piensan y creen ser algo que realmente no son. Hay muchos que creen ser cristianos, hay muchos que se jactan de ser cristianos, pero lamentablemente cuando llega la hora de su fin, cuando llega la hora de morir, se dan cuenta que no lo fueron. ¿Por qué? Porque lo que ellos pensaban no estaba de acuerdo con la naturaleza de un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, así como Lucas murió y dio su vida porque en su pensamiento él pensaba que era un vaquero, pero a la luz de los acontecimientos sabemos que los vaqueros no existen, que es algo falso. Así también el falso hombre, el falso cristiano, muere en el infierno porque su naturaleza no era la de un verdadero hijo de Dios. Esto, hermano, nos llama a lo que yo he denominado no ser ociosos intelectuales. Estar siempre buscando la palabra del Señor, estar siempre animándose a leer la palabra del Señor, porque mientras más me empapo en la palabra del Señor, mientras más busco y leo la palabra del Señor, mi mente solamente quiere agradar y hacer la voluntad del Señor. Y de lo que hoy día vamos a hablar en esta mañana es que el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, sabe que su manera de pensar determina su conducta y forma de vida. De manera que los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, han de conducir su mente, cuidar su mente a fin de vivir agradables para el Señor y hacer y tratar de hacer siempre, buscar de hacer la voluntad del Señor. Pero frente a esto debemos hacernos las siguientes preguntas, que podríamos tomarlas como al final, pero es necesario hacerla ahora. La pregunta es, diariamente, ¿en qué está ocupada tu mente, hermano? ¿En qué estás pensando diariamente? ¿Estás dispuesto a corregir? ¿Estás dispuesto a cambiar tu manera de pensar si lo estás haciendo incorrectamente? Si tu mente está llena de cosas que no agradan al Señor. ¿Cómo es el pensar? ¿Cuál es la diferencia del pensar de un verdadero hijo de Dios, de un hombre que busca, que está cerca del Señor, versus una persona que no conoce al Señor?
¿Se da cuenta que son preguntas que tenemos que hacerlas necesariamente? Si vamos a la palabra del Señor y observamos el versículo 8, ahí podemos ver lo que debe pensar un verdadero cristiano. El versículo 8 nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, debemos pensar en lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Eso es, y ahí está concedido lo que debe pensar un verdadero cristiano. Y la audiencia a la cual se estaba dirigiendo Pablo, si usted lee en el versículo 8, dice: por lo más, hermanos, es una audiencia que corresponde a hombres que son conocedores de la palabra del Señor. Hombres que han sido restaurados y hombres que han sido instruidos por Pablo de la palabra del Señor. Por lo tanto, si usted ve el versículo 8 y también ve el versículo 9, cuando nos dice, al final del versículo 8, en esto pensad, y cuando nos dice también el versículo 9, esto haced, lo está haciendo en modo imperativo. ¿Se da cuenta? Esto pensad y esto haced. Por lo tanto, eso se constituye en una orden, en una instrucción que no es opcional para los hijos del Señor. No es una opción que usted diga, voy a pensar o no sé si lo voy a hacer. No. Para el Hijo de Dios, el pensar y hacer, de acuerdo a la instrucción que está dando Pablo a los Efesios, no es opcional para usted. Es una orden que cada uno de nosotros debemos cumplir. Por lo tanto, en su mente y en mi mente, vamos a definir cómo debemos pensar y eso tenemos que llevarlo a cabo. Eso tenemos que hacerlo. La pregunta es, que resalta frente a estas dos instrucciones, pensar y hacer, ¿cómo lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? ¿O por qué tenemos que hacerlo? Leí, les pido que vayamos a la palabra del Señor en el versículo 5, cuando nos dice, y es maravilloso, lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. No podemos pensar distinto a la naturaleza divina del Señor. No podemos pensar distinto a Él, ¿por qué? Porque el Señor está cerca. Le invito a que busque usted el libro de Salmos, capítulo 139, y leamos juntos el versículo 2 al 4. Salmo, capítulo 139, versículo 2 al 4, nos llama y nos dice lo siguiente, frente a esto. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Esto quiere decir que el verdadero cristiano vive bajo esta realidad de un Dios cercano, tan cercano que sabe lo que pensamos. Esa es la forma en que vive y se conduce un verdadero cristiano. Y lo que vamos a estudiar y lo que vamos a ahondar ahora, ¿cuál es el pensamiento del cristiano? ¿Cómo debe pensar un cristiano? Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué piensa un verdadero cristiano? ¿O cómo se distingue, o cuál es la diferencia de pensar de un verdadero cristiano a una persona que no conoce al Señor? Ya nos dice el versículo 8, ¿qué es lo que debe estar en la mente de un cristiano? Nos dice que el verdadero cristiano busca lo verdadero, busca pensar en lo honesto, busca pensar en lo justo, su pensamiento está lleno de justicia, su pensamiento es puro, su pensamiento es amable y su pensamiento es de buen nombre. Pero ahora definamos qué es como el cristiano piensa de la forma verdadera. El cristiano verdadero, el verdadero hijo de Dios, su mente siempre está pensando en la verdad. No está pensando en defraudar, no está pensando en engañar, en su trabajo es honesto, lo hace apelando a la verdad, su relación con su familia es en la verdad porque su verdad va por delante, porque su pensamiento está siempre buscando hacer la verdad. Pero aquel que no conoce al Señor, ahí podemos ver la diferencia, siempre está preocupado de engañar. Se levanta y se acuesta pensando en engañar. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué truco voy a buscar para sacarle la vuelta? Su pensamiento es engañar. Por lo tanto, ahí vemos la tremenda diferencia en un hombre que tiene una mente renovada, que piensa con la verdad, a un hombre que no conoce al Señor, que procura de todas formas sacarle el quite a la verdad. Veamos, el verdadero cristiano se rige por un pensamiento honesto. ¿Qué quiere decir esto? Es un pensamiento decente. No piensa en dañar a nadie, siempre está pensando en cuidar su relación con el prójimo.
piensa siempre en lo justo. En cambio, aquel que no tiene a Cristo en su vida, no es honesto, busca siempre arreglarse de alguna forma, poder obtener ganancias, e incluso hasta los jóvenes, hasta los niños, su pensamiento que no es honesto es quedarse con el vuelto. Ahí ya tenemos una enseñanza para los niños. Ahí podemos ver un pensamiento que no está de acuerdo y un pensamiento que no es honesto. El pensamiento del cristiano debe ser y debe estar en la justicia. El cristiano piensa en forma justa. Su pensamiento siempre está preocupado de cumplir la ley de Dios y también está preocupado de cumplir la ley terrenal. Nunca va a querer defraudar. Su pensamiento es justo, su pensamiento siempre está pensando en hacer lo recto. En cambio, aquel que no conoce al Señor se levanta pensando en cómo pagar menos impuestos, se levanta pensando en cómo eludir la justicia. Ese es su pensamiento. No se alegra y no está preocupado de pensar en justicia. El verdadero cristiano, ¿en qué estábamos? En lo justo. El verdadero cristiano piensa en la pureza, su pensamiento es puro. El pensamiento del cristiano es puro. Su mente no se desenvuelve en la malicia y en el doble sentido. Y se da cuenta, hermano, en que ya cuando su pensamiento del cristiano lo invade a uno, también tiene que ver con su mirada. Su mirada ya es una mirada decente hacia la mujer. Usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? La pureza, cuando un cristiano tiene pureza en su vida, no mira a la mujer con deseo, sino que la mira con respeto. Quiere decir que ese pensamiento es un pensamiento puro. En cambio, este otro hombre que no conoce al Señor, su pensamiento es pervertido. Siempre está buscando el doble sentido. Siempre está buscando todo lo que gira en satisfacer su carnalidad. Y lo podemos ver que incluso hasta en la pornografía encuentra su descanso. Una mente reprobada, una mente que no está de acuerdo con la pureza. El pensamiento del cristiano es amable. Siempre busca la amabilidad. El pensamiento del cristiano siempre está buscando hacer la buena obra del día, buscando cómo poder hacer lo correcto, de buen trato. El que no tiene ese pensamiento, el que no conoce al Señor, no es amable, es déspota, es el primero, pasa a hallar a todo el mundo porque su mente está constantemente pensando el primero, el segundo y el tercero. El pensamiento del cristiano piensa en el buen nombre. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento del Hijo de Dios, el pensamiento del verdadero cristiano, se mueve en la verdad, se mueve en la justicia, se deleita, tiene un pensamiento puro. Es un pensamiento que envuelve tanto al hombre que usted lo ve y puede decir, verdaderamente ese es un hombre correcto, esa es una mujer correcta, porque su pensamiento es cristiano, está basado en la verdad, está basado en la justicia, está basado en el amor. Usted puede decir perfectamente, ahí hay un verdadero cristiano, porque su pensamiento está envuelto en todos los atributos que está diciendo Pablo que debemos tener. Pero el que no conoce al Señor no le importa lo que digan de él. Es atrevido, es sucio para pensar y le da lo mismo que digan no te juntes con ese hombre porque es de mal proceder. No le interesa, porque él se mueve en su carnalidad, se mueve en la mentira y se mueve en el engaño. ¿Se da cuenta de las tremendas diferencias? En esto podemos ver y cumplir lo que nos dice Pablo, en esto pensad. Por lo tanto, ahora como hijos de Dios, como verdaderos cristianos, nuestra mente debe estar empapada de la verdad, de lo honesto, de lo justo, de lo puro, de lo amable y de que nosotros puedan decir que tenemos un buen nombre. Pero también la segunda instrucción que nos manda ahora es a hacer. Tenemos que hacerlo. Pero el verdadero cristiano, que su mente está renovada, que su mente está sana, que cumple todos los requisitos del versículo 8, sabe que cuando tiene que hacerlo, lo hace con alegría, lo ejecuta con agrado. Le invito a que busquemos el Salmo, capítulo 40, versículo 8. Ahí da cuenta que un cristiano, que su mente está renovada, que su mente transita por estas 6 características que debemos tener, cuando tiene que hacerlo, lo hace con agrado, lo cumple con agrado. Miren lo que dice el Salmo, capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me agrada.
el cumplir, el transitar con la verdad, el ser honesto, el ser de limpio pensar, me agrada, porque mi mente está renovada, porque mi mente está tomada por el Señor, porque sé que el Señor está cerca. Hermanos, el modelo perfecto que nosotros tenemos para seguir es Cristo. En Él encontramos todos estos atributos. En Él encontramos la honestidad, en Él encontramos la pureza, en Él encontramos el buen nombre, en Él encontramos la verdad y en Él encontramos la justicia. Por lo tanto, ese es el modelo que usted y yo debemos seguir. Pero cuando la palabra del Señor me dice que hoy día tengo que necesariamente ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ahí está el hacer. Ahí está cuando nos ponemos en marcha. Pensamos, debemos cambiar nuestra mente, pensar como nos está diciendo la palabra del Señor, pero ahora nos tenemos que poner en acción. Y la acción involucra que debemos ser imitadores de Cristo. Debemos andar como Él anduvo, en justicia, en amor, en pureza. Ese es el llamado que tenemos para cada uno de nosotros hoy. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos cumplir esto que parece ser tan difícil? Porque nuestra mente diariamente está siempre bombardeada de cosas, estamos siempre, las saetas nos están sacando del pensamiento que realmente debemos tener, pero ¿cómo podemos cumplir esta ordenanza? ¿Cómo podemos pensar como un verdadero cristiano? Y más encima, la instrucción es llevarlo a cabo. Busque usted 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Esto solamente lo podemos llevar a cabo teniendo la certeza que el Señor está cerca. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, nos dice lo siguiente. Mire qué grande lo que dice. Examinaos a vosotros si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos que Jesucristo, mire, y aquí está la clave, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No tan solo Cristo está cerca, sino que Cristo está en usted a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, saber que Cristo está cerca, saber que su presencia está cerca, me dice a mí que su presencia me va a alentar, me va a motivar, me va a levantar y me va a poder ayudar a cumplir lo que tengo que pensar, como debo pensar como un cristiano, como un verdadero hijo de Dios, y también me va a ayudar a llevarlo a cabo. Porque entiendo que la presencia de Dios está cerca mío y también me ratifica que está en mí. Por lo tanto, saber que esa presencia está en mí me anima a seguir adelante. Me anima a cambiar mi mente, me anima a que mi mente se llene de la verdad, se llene de la justicia, se llene de la pureza y comience a seguir lo que me está instruyendo Pablo, que es ser imitadores de Cristo. Hermano, y es tan grande entender, si retrocedemos a las enseñanzas anteriores y nos vamos al versículo 7, miren lo grande que es. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿se da cuenta? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, o sea, la paz de Dios va a tomar cuenta de nuestro pensar. Guardará vuestros corazones, el corazón también tiene relación con la mente, y vuestros pensamientos. Y el versículo 9 al final nos dice, y el Dios de paz estará con nosotros. ¿Se da cuenta que cuando yo entiendo y tengo la seguridad que Dios está cerca, voy a tener la tranquilidad de saber que Él tiene dominio de mis pensamientos, que Él tiene dominio de mi pensar, pero también me da la tranquilidad de que Él guardará y cubrirá mi forma de pensar y mi forma de hacer. El problema aquí, hermano, y el problema más grande, es que pecamos en lo que pensamos. En lo que pecamos diariamente, en nuestra forma de pensar, estamos pecando ante la presencia del Señor. Y para terminar, hermano, volvemos a la pregunta que hicimos inicialmente. ¿Cómo estás pensando o en qué estás pensando diariamente? ¿Tu mente está pensando en las cosas del Señor? ¿Tu mente está dedicada a pensar en la verdad? ¿Tu mente está buscando la pureza? ¿Tu mente está buscando la honestidad? ¿En qué estás pensando diariamente, hermano? Hermano, si tu mente está pensando en las cosas del Señor, ¿eso se demuestra en el hacer? Si tú estás pensando en la verdad, ¿estás actuando en verdad? Si tú estás pensando en pureza, ¿estás actuando en pureza? ¿Estás respetando a tu prójimo?
Si tú estás pensando en justicia, ¿estás actuando con justicia? ¿Estás actuando con honestidad? Dios tenga misericordia. Y por último, debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que lo que pensamos y lo que hacemos define lo que somos. Dios tenga misericordia en esta mañana de cada uno y le invito a que oremos al Señor.